doy la palabra al profesor Vincenzo Barba, que es catedrático de Derecho Civil en la Universidad La Sapienza de Roma y como José Ramón es un muy querido amigo personal. Vincenzo, a ti la palabra. Muchísimas gracias a ti, Gabriele, por tu presentación, muy amable. Ya sabes que nuestra amistad va más allá de esto y sobre todo muchísimas gracias a José Ramón y a Pedro Chaparro para incorporarme en este congreso. Es la primera vez que yo estoy aquí y entonces estoy muy contento, muy honrado. A ver si llego a cumplir lo que me han pedido que haga, o sea, hablar de poligamia y orden público internacional. El segundo aspecto para mí es un poco más sencillo, en cambio el primero es un poco más difícil, porque tendríamos que concretar qué significa poligamia en el sentido de que podemos entender la poligamia al menos en dos sentidos diferentes, que sería el matrimonio poligámico y la familia poligámica. Pero más allá de esto, y me voy a detener dentro de poco sobre este aspecto, el tema que constituye el presupuesto de todo el discurso sobre la poligamia es entender qué es poligamia, porque nosotros estamos acostumbrados, sobre todo por lo que ha pasado, por las resoluciones que existen del Parlamento Europeo y también las regulaciones que tenemos en los estados, podemos decir, de Occidente, a considerar la poligamia un fenómeno que es típico del sistema árabe. Es verdad que la poligamia es algo un poco diferente, en el sentido que es verdad que dentro del sistema árabe tiene una influencia, porque la ley del Corán atribuye al sistema del matrimonio poligámico una importancia que determina una radicación cultural y religiosa dentro del mundo árabe, pero no es el único dentro del que se puede confinar el tema de la poligamia, porque hay muchos otros países, por ejemplo, en los que hay un fenómeno de poligamia. Y no podemos olvidar, pese a todo lo que ha pasado y a las cuestiones que están bajo la decisión del Tribunal Supremo del Brasil, la cuestión de las familias poliamorosas, que a fin de cuentas son familias en un sentido un poco más amplio poligámicas. Y entonces el tema de la poligamía es un tema que no podemos considerar como exclusivo, de exclusiva competencia o que pertenece, atañe solo y exclusivamente al mundo árabe, sino es un fenómeno que tiene un alcance mucho más amplio. Además, solo para informar y porque creo que puede ser divertido, existen muchos países de África en los que existe un sistema de familia poligámica, podemos decir al revés, o sea, de familia poligínica, en el sentido de que es la mujer que puede tener y tiene más que un esposo, o sea, tiene dos, tres, cuatro, y entonces sería una poligamia al revés. A ver qué opinamos en un sistema en el que la mujer es la que puede elegir y tener más esposos. Y también existen también, y esto sirve para decir que los modelos familiares son muy diferentes según sistemas culturales, políticos, sociales. Muchos países de África en los que
El concepto de familia es todavía diferente porque no atañe al tema de la procreación y entonces con independencia de quién sean los padres, todos los niños de la aldea tienen que ser cuidados por personas que tienen una consideración, que son maestros y no sé qué. Y entonces el sistema familiar que sociológicamente nace para la conservación de la especie, ahí no tiene esa función. Esta pequeña introducción, solo para decir que es verdad que si tomamos como ejemplo el modelo de la familia poligámica regulada según el mundo árabe, tenemos que decir que hay una ruptura con todos los principios fundamentales de nuestros países y antes que nada, el tema del principio de igualdad, el principio de la dignidad y el libre desarrollo de la persona, de la igualdad dentro del matrimonio, de la no discriminación, pero esto no depende del mismo hecho de que sea una familia poligámica, sino del modelo de familia poligámica como está diseñada por la ley árabe, en la que sin duda la condición de la mujer es una condición menospreciada y entonces no tienen los mismos derechos, no tienen los mismos deberes y hay una vulneración de los principios constitucionales de todos los países de igualdad, libertad, dignidad y no discriminación. Pero no podemos pensar que la familia poligámica se consume dentro del sistema árabe, porque el concepto de familia poligámica va mucho más allá de esto. Y sobre todo, la primera cosa que que es importante destacar, la diferencia que hay entre el matrimonio poligámico y la familia poligámica. ¿Cuál es la diferencia? El matrimonio poligámico, tanto en España como en Italia, está prohibido. Porque tenemos un principio que es un principio de orden público interno, según el cual el matrimonio tiene un carácter bilateral. Bilateral en el sentido de que tenemos una monogamia. Y efectivamente, en caso de matrimonio, una de las condiciones para contraer matrimonio es que la otra persona que tenga un estado libre, y es el artículo 46 del Código Civil Español al número 2 que expresamente lo prevé, y de no respetarse esa condición, hay, según el artículo 73, apartado 2, la nulidad del matrimonio. Pero es una nulidad del matrimonio. Cuidado, que no es una inexistencia. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que igual si pasa por cualquier razón que se venga, que nos vamos a encontrar en una situación de poligamia, el matrimonio, el segundo, será nulo, pero no será inexistente. E igual tendremos que aplicar la regulación, la norma cogida en el artículo 79 del Código Civil, o sea, la más conocida como el matrimonio putativo. Y entonces ese matrimonio tendrá efectos para los hijos e igual podría tener efecto para el cónyuge que no supiera que su pareja, que su esposo o su esposa ya estaba casado con otro, con otra. Así que no es un hecho irrelevante, sino es un hecho que tiene relevancia, pese a que constituya, según el artículo 217, un hecho, un delito. Un hecho que releva penalmente, porque la poligamia es un delito, según el artículo 217 del Código Penal. No cabe duda de que puede tener una relevancia. Y por esta razón, a mí me
gusta destacar la diferencia que hay entre el matrimonio poligámico, que es algo absolutamente prohibido, y la familia poligámica. ¿Qué pasa? En el caso de que podría pasar una persona o un grupo de personas, un hombre, una mujer, tenga dos parejas y todos estén contentos de esta situación. No hay ninguno ni se casa con una, ni se casa con otra, ni se casa con uno, ni se casa con otro, según la circunstancia. Y entonces tendríamos una familia poligámica a la que tendríamos que dar una relevancia bajo el concepto de la formación social. Es una formación social en la que se puede desarrollar la personalidad, en la que se puede desenvolver la persona, y entonces hasta que todas las personas, hasta que son respetados los principios fundamentales de igualdad, de dignidad, y entonces hay un consentimiento entre las personas, yo no excluiría, no diría que las personas estén en una condición de delito o en una condición ilícita. Y esto nos impone y entonces plantearnos un tema diferente. No es que la poligamia en sí esté prohibida solo por el hecho de ser poligamia, sino lo que está prohibido es la poligamia en la medida en la que tenemos una ruptura con los principios infranqueables de nuestros ordenamientos jurídicos. Además, y este es otro problema, otro planteamiento, en una sociedad como la en las que nos encontramos, que es una sociedad multicultural, puede pasar que una persona a la que se puede aplicar o se aplicara el derecho, su derecho, que es un derecho diferente del derecho italiano y del derecho español, por ejemplo, es un derecho que permite y admite la poligamia. Y entonces aquí tendremos un problema diferente, que es el problema del reconocimiento. Y aquí sí que entra el tema del orden público internacional, en el sentido de que un tema de orden público internacional solo entra en juego en el momento en el que nos encontramos en una situación eh, entre comillas, extranjera o con un elemento de extranjero. Porque hasta cuándo la situación se puede resolver es toda de derecho interno, es bastante sencilla. El matrimonio poligámico está prohibido, la familia poligámica por supuesto que no está prohibida, siempre y cuando no vulnere los principios fundamentales y entre todos el principio de igualdad entre hombres y mujeres, el principio de dignidad y el principio de no discriminación y el principio de libre desarrollo de la persona. Dicho esto, vamos a los problemas que se pueden plantear desde una perspectiva de derecho internacional privado. O sea, si hay españoles que son casados con personas de nacionalidad diferente y según la Lex Loci tiene que aplicarse una ley diferente que reconoce la validez del matrimonio poligámico, o personas totalmente extranjeras que siguen viviendo en España y que quieren adquirir la nacionalidad española, por ejemplo. ¿Qué pasa? Aquí las cuestiones que se pueden plantear son muchísimas. Cuestiones, por ejemplo, que atienen al reagrupamiento familiar. En ese sentido, ya tenemos una solución y yo no estoy seguro al 100% que la solución puede ser compartida, porque la solución, por ejemplo, el fenómeno está regulado en la Ley Orgánica Española 4/2000, cuyo artículo 22, conforme a lo que también establece el Reglamento Europeo en materia, el artículo 4, apartado 4, en materia de reagrupamiento familiar, no permite, no autoriza el reagrupamiento de otro cónyuge si un cónyuge
ya está en territorio español. O sea, yo, fulanito tiene dos mujeres, Mengana está en España, tiene otra, Zutana que está en otros países, no puede invocar la regulación del reagrupamiento familiar. Vale, esto tendría sentido en la medida en la que estamos hablando de la poligamia según la ley árabe, con todo lo que conlleva, pero yo creo que tendríamos que evaluar el caso concreto para establecer si de verdad ese sistema de poligamia vulnera principios que son infranqueables. Además, tenemos problemas que son problemas de derecho sucesorio, problemas que están relacionados con la adquisición de la nacionalidad, problemas que están relacionados con la pensión de viudad, y en este supuesto tenemos también dos sentencias del Tribunal Supremo de 2018 y 2019. Y vamos a ver cuál es el planteamiento general que se puede hacer. Primero, la primera cosa que cabe destacar es que existe una jurisprudencia casi unánime española del Tribunal Supremo, y entonces creo que, y con la que estoy de acuerdo, según la cual no se puede reconocer la nacionalidad a una persona que declaró que tiene un matrimonio poligámico. ¿Y esto por qué? Y esto porque se dice que para adquirir la nacionalidad española es fundamental que la persona comparta los principios fundamentales, y se dice que hay una imposibilidad de conceder la nacionalidad española en los supuestos de poligamia por falta del requisito de integración con los valores sociales, culturales y con nuestro propio ordenamiento jurídico. Estas son las palabras del Tribunal Supremo, es una jurisprudencia constante. Yo la comparto siempre que estamos hablando de los sistemas poligámicos, que efectivamente son los del que trata esta jurisprudencia, que hacen referencia a la poligamia según la ley árabe. Hay un caso muy, entre comillas, divertido, en el que la poligamia se convierte en un problema para establecer si hay o no hay una vulneración del derecho de honor. Es un caso bastante nota en España. Los herederos de don Claudio citan a doña Francisca, que en muchas entrevistas en revistas de prensa rosa había dicho que el marido, y la verdad, era una persona bígama. Y entonces que ella estuvo creyendo toda la vida de estar casada con él, y en cambio esto nunca había pasado porque su matrimonio era nulo, ya que su marido era bígamo. Y entonces, declarando siempre que era bígamo y tal, las familias, la otra familia de don Claudio, demanda a doña Francisca diciendo que hay una, en este caso, vulneración del derecho del honor de don Claudio. En este caso, el fallo es bastante, se puede compartir, porque se dice, mira, no hay una... en la entrevista que ella concedió, no había una calificación ni tildaba de bigamía con el intento de ofender, sino quería explicar la situación, y entonces no se puede tener una vulneración. Estos son casos que llamo a colación porque se puede ver cómo la poligamia se puede mirar bajo diversos aspectos. Y ahora vamos a los que son más importantes, o sea, los que hacen referencia a la pensión compensatoria, a la pensión de viudez
o al derechos sucesorios. ¿Por qué? Primero, ¿qué es el orden público internacional? Aquí todo se juega con el principio de orden público internacional. Ya sabemos que el orden público internacional tiene tres dimensiones. Podemos hablar de orden público internacional como mecanismo, es decir, como cláusula general. Podemos hablar de orden público internacional en su dimensión mecánico-funcional, como excepción para rechazar algo en el proceso de aplicación de una ley, de una norma extranjera, de un acto extranjero. Y por fin podemos hablar de orden público internacional bajo un aspecto que es el que atañe a su contenido, el contenido con el que se concreta la cláusula general. No cabe duda de que los dos primeros, el orden público como reserva o excepción y el orden público como condición negativa para la aplicación de una ley extranjera o para la aplicación de un acto extranjero, son comunes a todos los sistemas de derecho internacional privado. Lo que cambia es el contenido, o sea, lo que vamos a poner dentro del orden público internacional. Tenemos que decir que nosotros seguimos hablando de orden público internacional, pero el adjetivo internacional nos sirve para designar un concepto que va más allá del derecho nacional, porque el orden público internacional es un concepto de derecho nacional, o sea, el orden público internacional español es diferente del orden público internacional italiano, que es diferente del orden público internacional francés. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que concretar el contenido del orden público internacional, tenemos que hacer referencia a los principios fundamentales de cada ordenamiento jurídico. Y pese a que, y no podemos olvidar que hay una atenuación del carácter exclusivamente estatal del contenido del orden público por la influencia de la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y sobre todo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el que pretende establecer los límites dentro de los cuales los estados, partes o nacionales pueden recurrir al orden público internacional y así hay una atenuación del carácter exclusivamente estatal. No cabe duda de que es un carácter estatal. Igualmente no cabe duda de que el orden público internacional tiene que diferenciarse del orden público interno, porque si los dos conceptos coincidieran, sería imposible reconocer cualquier ley, una ley cualquiera extranjera o un acto extranjero, porque siempre que esté en contra de un principio de orden público interno tendría que no poderse aplicar. Y en cambio el orden público internacional es un poco más flexible. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta todas las normas imperativas de cada ordenamiento jurídico, sino solo los principios fundamentales. Y entonces, si tiene en cuenta solo y exclusivamente los principios fundamentales, no podemos reconocer situaciones en las que hay una vulneración de los que son los principios que tenemos que considerar como infranqueables. El principio de igualdad, el principio de libertad, el principio de dignidad de la persona, el principio de libre desarrollo de la persona, el principio de no discriminación. Pero sí que podemos reconocer si hay una ruptura contra un principio que es de orden público interno, pero que no es un principio de orden público internacional. Y en este sentido, yo creo que son importantes dos sentencias del Tribunal Supremo Español de 2018 y 2019, en las que básicamente se dice que en caso de un ciudadano marroquí que tiene dos mujeres, la pensión de viudedad tiene que corresponderse no solo a una de las mujeres, sino a ambas.
Y establece también que el criterio es el criterio de la mitad. Lo que pasa es que estas dos sentencias eh, llegan a esta conclusión haciendo aplicación de un artículo, de un convenio internacional que España ha ratificado y firmado, que es un convenio, y en particular el artículo 23 de un convenio, el que establece que la pensión de viudedad causada por un trabajador marroquí será distribuida en su caso por partes iguales y definitivamente entre quienes resulten ser, conforme a la legislación marroquí, beneficiarios de dicha prestación. Ahora bien, no cabe duda de que existiendo este convenio, esta tenía que ser la solución, pese al voto contrario que en una de ellas aparece a la sentencia. La pregunta que quiero, y ahí la dejo, porque no tengo el valor y la valentía de poderla solventar, es que, ¿qué pasa si en lugar de ser un ciudadano marroquí, si era otro ciudadano por el que no existe un convenio? ¿Qué pasa con la otra mujer? A mí me parece otra vez que razonando, haciendo una aplicación del principio de orden público internacional, tendríamos que llegar a una solución idéntica siempre y cuando esta solución no es una solución para reconocer la poligamia, que por cierto no vamos a reconocer, sino para proteger los derechos de las personas. Porque sería desproteger a una persona por el hecho de que se encuentra en una situación que es contraria al principio de orden público interno, que es el principio monogámico. Y en este sentido, yo creo que una igual solución tendríamos que fallar en el caso de que en lugar de ser un ciudadano marroquí al que se puede aplicar el convenio, podíamos aplicar, y no podemos aplicar este convenio, pero tendría que ser la misma. De todas formas, tendríamos una situación que casi situaciones iguales le vamos a tratar de modo diferente. Y otro planteamiento, ¿qué va a pasar si en un momento, por fin, el ciudadano marroquí, cuanto más tarde mejor, va a morir? ¿Y qué pasa con su herencia? Ahora sí, hemos establecido que la pensión de viudedad tiene que repartirse entre las dos mujeres. ¿Y qué vamos a hacer con la herencia? Y yo creo que igual también en su puesto de herencia, sobre todo porque no es un problema de reconocer el matrimonio poligámico en sí, sino es reconocer los derechos de las personas. Tendríamos que reconocer, si no, una de las mujeres estaría totalmente desprotegida. Y no creo que sería correcto, sobre todo si ambos los matrimonios están en pie. Y entonces yo creo que es difícil dar soluciones con carácter general, porque siempre tenemos que evaluar el caso concreto. Y siempre tenemos que evaluar que cuando hay una cuestión de orden público internacional, no nos estamos enfrentando a una cuestión de reconocimiento general de una institución diferente dentro de nuestro Estado. O sea, no vamos a transponer una institución a nuestro Estado, sino tenemos que resolver un problema concreto, que es un problema de derecho de las personas. Creo que esto tiene que ser el enfoque con el que debemos enfrentarnos a los retos que en una sociedad multicultural la poligamia nos presenta hoy en día. Creo haber cumplido. Muchísimas gracias otra vez por la invitación y quedo a disposición por lo que pueda necesitar. Gracias.